Esta es mi filosofía. Que sea verdad, que sea bueno, que sea útil. Hola a todos. Bienvenidos a Charlie Profesor. Segmentación de mercado. Segmentar. Dividir. Chécate estos nombres de marcas. Versace, Zara, Bershka, G. Candila, Milano. ¿Te dan alguna idea de a qué tipo de consumidor me estoy refiriendo? Es muy probable, sobre todo si has estudiado o has entrado en contacto con la tipología de los consumidores. Entenderás lo importante que es la segmentación de mercado. Ahora bien, ¿qué significa entonces segmentar mercados? ¿Y cuál es la importancia para la mercadotecnia? Podríamos inclusive armar estrategias de mercado sin dividir, sin categorizar a los clientes o a los consumidores. Es probable que por la amplitud de la población a la cual está muchas veces contextualizado nuestro producto o nuestro servicio, realmente no repercuta en una estrategia muy directa y muy dirigida si tratáramos de abordar toda la población. Por eso es importante esta división o tipologías del consumidor. Ahora bien, ¿qué significa propiamente segmentar? Segmentar significa dividir el mercado de consumidores en características homogéneas. ¿Para qué? Para que podamos concretar hacia un tipo de segmento, hacia un tipo de consumidor, las estrategias de mercado. Ahora bien, ¿cuántos y cuáles son los tipos en los que podríamos segmentar nosotros? ¿Y para qué una empresa necesitaría esto? Bueno, primero, ¿cuáles son los tipos? Si estudiamos un poquito a los autores como Solomon, como Schiffman, como Espejo, y muy concretamente a dos de los cuales voy a mencionar ahorita porque son sus divisiones generales y son las que más se utilizan cuando uno clasifica al consumidor, y estoy hablando de Ricardo Fernández y de Jorge Peralta, que tienen una división muy interesante sobre la segmentación. Pues bueno, entenderíamos su importancia. Vamos entonces a comprender, por ejemplo, a Fernández y su clasificación de las 4 tipologías. ¿Cuáles son estas tipologías en las que Fernández divide al mercado para su estudio o entiende a la segmentación? Bueno, son los elementales: los demográficos, los geográficos, los psicográficos y los conductuales. Veamos cada uno de estos. Cuando Fernández divide en demográficos, que son los que generalmente dan las características, pues a grandes rasgos, de un consumidor, que inclusive, por ejemplo, organismos como el INEGI lo manejan, son aquellas características básicas y medulares de un perfil de un personaje o de una persona, como edad, sexo, ingreso, nivel de estudios. Es decir, definen estas características de manera generales. Esas se llaman demográficas. ¿Cuáles son las geográficas? Las geográficas son las que ubican a un sujeto en un lugar determinado. Por ejemplo, un país, una ciudad, una región. Ustedes se preguntarán por qué aquí en Mérida, Yucatán, de repente uno entra a una tienda de sacos y de suéteres, y los suéteres están muy económicos, muy baratos, porque creo que la región no amerita ese tipo de productos, pero la estrategia de la empresa los ofrece. Y entonces podemos encontrar, ¿no?, una variedad menor de ese tipo de productos, que si nos vamos al norte y entonces de repente tenemos inclusive ese mismo producto a un precio muchísimo más elevado o muchísimo más variado, ¿no? Entonces la división geográfica también
orienta a las empresas sobre qué tipo de productos y qué tipo de perfiles de consumidor, ¿verdad? van a esa región o a esa localidad por geografía. La tercera división es psicográficos. Los psicográficos se refieren propiamente a la personalidad del sujeto. Imagínense, estilos de vida. Uno se preguntaría, ¿por qué alguien cada vez que piensa en ir al cine piensa en salas VIP? ¿Por qué alguien que piensa en restaurantes no piensa en el mercadito y sí piensa, por ejemplo, en un restaurante, en una zona, en una plaza comercial? A eso nos referimos con psicográficos, la forma en la que las personas están acostumbradas a adquirir los productos. Y la última clasificación, la clasificación conductual. Digan ustedes un domingo en la mañana, ¿irían a un día de campo o irían a una plaza comercial? E inclusive preguntaría, ¿irías a una plaza pública? Bueno, la forma en la que las personas se comportan referente a los productos también establece un perfil del consumidor y por supuesto una estrategia a la que dirigirse. Entonces tenemos esta clasificación de las 4 variables. Jorge Peralta también da en este mismo contexto una clasificación de 3 elementos. La clásica, que es propiamente la demográfica, la de hábitos de consumo, que es propiamente la psicográfica combinada con la conductual, y una más que parece ser interesante y novedosa, la de motivación de compra, porque eso es propiamente psicológico, ¿no? Uno diría, oye, ¿por qué no puedes ponerte una ropa que no sea de una marca? O que no tenga marca, por ejemplo, ¿no? Y esto estaríamos hablando de motivadores de compra, que a veces son contextualizados en el ámbito social o en el ámbito de los grupos referenciados, pero también ofrece una clasificación. Como sea, la segmentación ayuda a entender la homogeneidad entre los consumidores y esta, a su vez, ofrece herramientas más directas y más concretas a las estrategias de mercado de las empresas. Es importante el estudio de la segmentación de mercado. Es la base con la que arranca, después de entender el comportamiento del consumidor, dividirlo para que precisamente uno pueda tener estrategias directas y concretas al mercado que uno quiere llegar. Y concluiría con esta frase: mientras más distintos sean los gustos de un consumidor, pues más obvia se hace la necesidad de segmentarlos. Pues bueno, con esto concluimos este tema que es parte de este ciclo de conferencias, de pláticas que establecen la base de la mercadotecnia. No me despido sino invitarte a comentar, a sugerirme temas también, a compartir conmigo tu opinión a favor o en contra, o apoyar o respaldar, ahondar aún más en esta temática que es tan amplia que, teniendo estos minutos nada más, pues no nos da para abarcarlo todo, pero sí podrías tú ayudarme y colaborar conmigo contribuyendo a algunos aspectos que tal vez quisieras que toquemos o que tal vez necesitamos ahondarlo más para profundizar en el tema. No te olvides de suscribirte a este canal de YouTube y también verme en las redes sociales que aquí abajo aparecen y comentar y colaborar conmigo. Muchísimas gracias por seguir en este contacto. Me haces honor con tu presencia, con tus likes, con tus participaciones, pero sobre todo con seguirme día a día en esta temática y que lo que pretende es contribuir para tu formación y también operativamente, si eres empresario, contribuir para orientarte en tus proyectos empresariales. Nos estamos viendo en la próxima cápsula. Hasta luego.